Jóvenes, tengan todos ustedes muy buenos días. Mi nombre es Silvano Gabriel de la Cruz Postigo y en esta ocasión vamos a tratar el tema de clasificación de la materia. Este material ha sido preparado exclusivamente para el Colegio San Carlos de Majes Pedregal, nivel primero de secundaria. Comencemos. Debemos comenzar diciendo de que la materia se va a dividir en sustancias que se representan por símbolos o fórmulas y en mezclas que no tienen esa característica, tienen una composición variada. Las sustancias, que nuestro tema del día de hoy, mezclas será nuestro tema de la siguiente semana, las sustancias se van a clasificar en sustancias simples, que son aquellas que son formadas por átomos iguales, como el oxígeno, el ozono, el grafito y el diamante, y en las sustancias compuestas que están formadas por átomos diferentes, como el cloruro de sodio, el agua y el ácido sulfúrico. Por otro lado, las mezclas se van a dividir en mezclas homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas son aquellas mezclas que presentarán una sola fase y las heterogéneas son aquellas mezclas que presentarán dos o más fases. Esto solamente es un cuadro resumen para que sepas qué estamos estudiando específicamente. El tema que nos compete esta semana son solamente sustancias, pero también quiero que sepas que existen las mezclas, que será nuestro tema de la siguiente semana. Sustancias. Sustancias simples, como lo dije anteriormente, estaban formadas por átomos de un mismo elemento. Son las unidades químicas mínimas, es decir, no se pueden dividir por medios químicos, se representan mediante símbolos. A las sustancias simples también las podemos denominar elementos químicos. Entonces, para que tú los reconozcas, están formadas por un solo elemento químico. ¿Cómo voy a reconocer, profe, un elemento químico? Por la letra mayúscula. Tienen una mayúscula. Oro, hierro, argón. Oxígeno molecular. Solo tiene el oxígeno. Repetido dos veces, sí, pero solo tiene oxígeno. Cloro molecular es el cloro repetido dos veces. Fósforo molecular es el fósforo repetido cuatro veces. Y calcio. Son algunos de los ejemplos de sustancias simples. Existen 118 elementos químicos en la tabla periódica. Podemos decir que por lo menos mínimo tenemos 118 sustancias simples. 118 sustancias simples. Repito, se van a reconocer por la letra mayúscula. Una sola letra mayúscula. Por si acaso acá en el cloro es L, ¿no? Es L minúscula. Cloro. En el caso del cloro. Muy bien, ahí tenemos ejemplo de oro, sustancia simple, oro puro, claro está. Este es el calcio, que es el metal que tenemos en los huesos. Claro que no está en esa forma en nosotros está formando unas sales, pero quisiera que sepas de que el calcio es metálico. Este es el cloro molecular, dos veces cloro, ¿de acuerdo? Es un gas de color verde, ha aparecido en varias películas. Las tortugas ninjas, una de ellas. Fósforo, el fósforo sí lo conoces, la cabecita del fósforo con el que se enciende. La cabecita del fósforo con el que se enciende. Ahora, dentro de las sustancias simples, también tenemos que hablar de los alótropos, que son aquellas sustancias que se caracterizan por presentar estructuras químicas diferentes. Profesor, ¿de qué rayos está hablando? Un alótropo, un alótropo lo podemos comparar con lo que sería el efecto Fiona. En este clip estamos viendo la parte en la cual Fiona le va a recitar a Shrek su famoso versito. De día es una y de noche es otra. Y esa será la norma hasta la llegada del verdadero amor. Vemos cómo se transforma, pasa de ser una humana a ser una ogra. ¿Quedaron algo confundidos? Bueno, el efecto Fiona. En ese clip que hemos visto, Fiona dice que de día es una y de noche es otra. ¿Qué está diciendo? Que hay dos versiones de Fiona. Hay Fiona la humana y hay la versión de Fiona la ogra.
En los átomos sucede lo mismo. Hay elementos que tienen dos versiones de un elemento mismo. Ejemplo, el carbono tiene dos versiones de sí mismo. Tiene su versión de diamante y su versión de grafito. A la propiedad que tienen algunos elementos químicos, como el carbono, de presentarse bajo dos formas diferentes, se le llama alotropía. Similar a lo que le pasa a Fiona en la película, que tiene dos formas diferentes, la forma humana y la forma ogra. Entonces, la alotropía es el efecto por el cual sustancias simples que se caracterizan por presentar estructuras diferentes. Ahora sí creo que se entiende un poco mejor. Muy bien, ¿qué otras sustancias presentan este efecto Fiona, esta alotropía, que es como le llamamos en química, alotropía? El fósforo tiene una versión de fósforo rojo y una versión de fósforo blanco. Otro ejemplo sería el oxígeno y el ozono, que básicamente ambos son oxígeno, solo que uno es O2 y el otro es O3. Vamos con la segunda parte, las sustancias compuestas. Estas resultan de la combinación de dos o más elementos diferentes, por lo tanto, pueden descomponerse en los elementos que la forman. Se representan mediante fórmulas químicas y se denominan también compuestos simplemente. Veamos acá, el dióxido de carbono está formado por oxígeno y carbono. Vemos que hay dos elementos químicos involucrados en esto. Si tiene dos o más, diferentes, claro está, dos o más, será considerada una sustancia compuesta. Ejemplo, el agua, hidrógeno y oxígeno. Otro ejemplo, el metano, carbono e hidrógeno. La glucosa vemos que está formado por tres elementos químicos y el ácido nítrico por tres. Entonces, en una sustancia compuesta, dos o más elementos diferentes se van a unir para formar uno solo. ¿Qué tenemos hasta ahora? Sustancias simples, un solo elemento químico. No importa si está repetido. Sustancia compuesta, dos o más elementos diferentes. La característica es que tienen que ser diferentes. Veamos algunas de las sustancias compuestas. Se me olvidaba un pequeño detalle. Las sustancias compuestas se representan mediante fórmulas o unidades fórmula. Sustancias compuestas. La primera, el cloruro de sodio, vemos que está formado por dos átomos diferentes, el sodio y el cloro. Mejor conocido como la sal común, es la sal que vas a echar a la palta, a la sopa, a los huevos en el desayuno. En fin, es una sustancia compuesta. El dióxido de carbono, formada por un carbono y dos oxígenos, dos o más elementos diferentes. Es producto de la combustión completa y también es el gas que exhalamos en el momento de la respiración. Acá vemos la imagen de una fábrica botando dióxido de carbono producto de la combustión de las máquinas. Ácido sulfúrico está formado por dos átomos de hidrógeno, un azufre y cuatro oxígenos. Es el ácido más versátil, se usa en muchas industrias, incluida en la industria farmacéutica, donde se elaboran medicamentos. También lo utilizamos para el proceso de corrosión de los metales. En fin, es un ácido recontra versátil. En la siguiente escena veremos un poco de este ácido. Continuando con las explicaciones, seguimos con las sustancias compuestas. Ahora nos toca ver el amoníaco, formado por un átomo de nitrógeno y tres de hidrógeno. Es uno de los fertilizantes más utilizados. Quizás lo hayan visto por ahí en las tiendas de productos agrícolas. Siempre se oferta amoníaco, sustancia compuesta. Otra sustancia compuesta es el óxido nitroso, que se puede utilizar también como gasolina, como combustible en los autos para que vayan más rápido. También lo pueden utilizar como anestesia en pequeñas cantidades en la industria en las industrias odontológicas, en el caso de las extracciones dentales. Tiene un efecto secundario que es el cual te causa risa, por eso es que es también llamado gas hilarante. Veamos el siguiente clip. En este video, ¿conflictuados? Seguramente.
Lo que presenciaron en el clip fue el efecto del óxido nitroso. En cantidades precisas, cantidades muy pequeñas, puede causar este efecto de risa por unos 20 o 30 segundos. Claro que en ese cañón donde hemos visto en la era del hielo, aparte de óxido nitroso, este gas hilarante, parece que ese cañón contenía helio. Pero me voy a enfocar en el efecto de la risa, el efecto causado por el óxido nitroso, una sustancia compuesta. Finalmente tenemos a la glucosa, sacarosa, formada por dos moléculas de glucosa. Es la molécula por la cual está constituida el azúcar de la mesa. El azúcar de la mesa vemos que tiene una gran cantidad de átomos, 24 para ser exactos. Está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Existen más sustancias compuestas? Por supuesto que existen varias sustancias compuestas. Miles y miles de ellas, de sustancias compuestas. Lo único que tienes que hacer para reconocerlas es contar los átomos que la forman. Aprenderemos a contar estos átomos y a designar la palabra correcta para cada uno de ellos. Solo tenemos que contar. Veamos. Primero hay que aprender los prefijos de cantidad. 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa, 7 hepta, 8 octa, 9 nona y 10 a más poli. Veamos. Oxígeno. ¿Tiene cuántos átomos? 2. Pero son el mismo, son 2 veces el oxígeno. Diatómico, no importa, solo vamos a contar. Vamos a aprender esto de la atomicidad. O3, el ozono. ¿Cuántos átomos lo forman? 3, ahí dice que son 3, entonces será triatómico. El hidrógeno molecular, ¿cuántos átomos lo forman? 2, entonces será diatómico. El cloruro de sodio, sustancia compuesta, ¿cuántos átomos lo forman? 2, uno el sodio y el otro el cloro. Diatómico. El metano, ¿cuántos átomos lo forman? Un carbono y 4 hidrógenos, son en total 5. Pentaatómico, sustancia compuesta pentatómica. El agua, H2O, 2 hidrógenos y un oxígeno. ¿Cuánto es en total? 3. Triatómica. Ácido sulfúrico, 2 hidrógenos, un azufre, 4 oxígenos. Total, 7. Para 7 buscamos el prefijo heptaatómico. Siguiente. No importan los nombres, pero se llama carbonato de calcio. Un calcio, un carbono, 3 oxígenos. Recuerden que solo contamos las mayúsculas. Las minúsculas no me importan. Las letras minúsculas como la A, la L no me importan. 3 oxígenos, un carbono son 4 y un calcio son 5. Prefijo para 5, pentaatómico. Finalmente, la sacarosa. 6 carbonos más 12 hidrógenos, 18. Más 6 oxígenos, 24. Más de 10, 10 a más poli. Poliatómica o poliatómico. Muy bien, has aprendido sobre sustancias simples formadas por un solo elemento químico. Pueden presentar el fenómeno de la alotropía. Has conocido sobre las sustancias compuestas formadas por 2 o más átomos diferentes. Y finalmente has aprendido a contabilizar estos átomos. Vamos con esta parte. Practiquemos. Indicar una sustancia triatómica. Indicar una sustancia triatómica. Muy bien, que esté formada por 3 átomos. Tenemos al nitrógeno molecular, solo está formado por 2. Cloruro de sodio por 2. Agua
por 3, este por 2, ya te he dicho que no cuenta la minúscula, solo son 2. Y acá en el cloro también dice que son 2. Por lo tanto, respuesta, el agua. Respuesta, el agua. Muy bien, marcamos. Indica una sustancia simple, muy bien, formada por un solo átomo, simple. Muy bien, tenemos que buscar uno de los elementos de la tabla periódica. Cafeína no, metano tampoco, glucosa tampoco, nunca he escuchado de esto, amalgama no. Plata, la plata sí es un elemento de la tabla periódica. Su símbolo Ag, un solo elemento químico. En cambio, la glucosa está formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. Las amalgamas son mezcla de varios metales. La cafeína es una molécula orgánica presente en el café. El metano está formado por CH4. Entonces, el único que está formado por un solo átomo, la plata. 3. Indica una sustancia compuesta formada por 2 o más elementos. Muy bien. Obviamente del ejercicio anterior se puede intuir que la respuesta va a ser la glucosa. Pero analicemos esto, el cobalto, sustancia simple, un solo elemento en la tabla periódica. Mercurio, sustancia simple, un solo elemento de la tabla periódica. Magnesio, sustancia simple, un solo elemento de la tabla periódica. Y latón es una mezcla, pero recordaremos que en esta ocasión aún no hemos visto mezclas. A las sustancias simples también se les llama elementos químicos, ¿correcto? Y se representan mediante símbolos, correcto. Muy bien, jóvenes, sé que ha sido una clase corta, pero espero que haya sido de tu agrado. Nos vemos en otra ocasión, pero recuerda, nuestra gloria más grande no consiste en no habernos caído nunca, sino en haberse levantado después de cada una de las caídas. ¿Por qué nos caemos? Para levantarnos. Ayúdanos a que esto funcione. Nos vemos en otra ocasión. Chau, chau.